Hola mis queridos amigos amantes de la literatura y amantes de las cosas prohibidas, porque entre más prohibido más genera atracción. Aplica también para las mujeres casadas. Pero hoy no vamos a hablar de las mujeres casadas ni vamos a hablar de las cosas prohibidas, sino de los libros prohibidos de la historia. Y aunque este video suene como un video de drugs, de las cosas paranormales y de las cosas exóticas del ser humano, hoy vamos a tocar los libros prohibidos, pero desde una mirada histórica, cultural y política. En este video no verás libros trillados, de los que ya hicieron muchos documentales. Soy Sergio Pérez, un profesor de literatura, y aunque ya me cansé de saludarme tantas veces, lo hago para aquellos que son nuevos en mi canal. Y este tema me surgió en el día de hoy porque recordé una noticia del ex procurador Alejandro Ordóñez, que hace más de 30 años decidió ir al Parque San Pío a quemar unos libros rojos y libros de literatura izquierdista y libros también que no eran católicos. Él junto con su séquito decidieron llevar a todos aquellos libros que fueran rojos por ser izquierdistas y los quemaron en el Parque San Pío. Pero en aquella vez uno de sus séquitos, uno de sus seguidores le dijo: Alejandro Ordóñez, ¿también vamos a quemar a Caperucita Roja? Y él dijo inmediatamente que sí, porque Caperucita Roja era roja. Y desde aquel momento en Bucaramanga nunca más se volvieron a vender libros de Caperucita Roja por aquel hecho ultraconservador de Alejandro Ordóñez. Y este tema es demasiado extenso porque en la historia del ser humano se prohibieron muchísimos libros, y es por esta razón que en el día de hoy solo he tocado algunos. Y es que hubo muchos libros en la historia del ser humano que se prohibieron, primero porque sus historias criticaban la moral o criticaban el gobierno, o también porque sus autores eran críticos del sistema, o simplemente porque no les agradaba a un cierto número de público. Y también he excluido algunos libros científicos y técnicos que fueron prohibidos por la Iglesia Católica y por algunos gobiernos. En este caso estoy mencionando la obra de Charles Darwin, El origen de las especies, por obvias razones. Y también porque estos libros técnicos y científicos no son de mi carrera profesional o no pertenecen a mi ámbito profesional literario, y por obvias las razones no los he leído. Entonces comencemos con la obra de Julio Cortázar, después de una introducción demasiado larga. Y sí, es verdad, la introducción fue demasiado larga. En este caso vamos a hablar de Julio Cortázar por sus críticas que hizo a la dictadura militar que se tomó el gobierno en 1976, pues se llamaba Proceso de Renovación Electoral y estaba conformada por un grupo de militares y civiles que se tomaron el gobierno, se tomaron los tres poderes públicos. Entonces Julio Cortázar comenzó a criticarlos y de esta forma pues ese grupo de dictadores, de militares y civiles lo amenazaron. Y Julio Cortázar tuvo que salir del país. Sus libros fueron quemados, fueron sacados de las librerías y de las casas y fueron quemados en plazas públicas. Entonces aquí ya no hablamos de un solo libro prohibido, sino de la obra completa de Julio Cortázar en Argentina después de 1976. Así como lo mencioné antes, la Iglesia Católica no solo prohibió los libros técnicos o científicos que atentaban contra el dogma del teocentrismo, sino también prohibió las obras literarias que criticaban o satirizaban a la Iglesia Católica. En este caso estamos hablando del Lazarillo de Tormes, un libro en donde se muestra a un niño callejero que encuentra a varios curas. Esos curas son mostrados como pedófilos, arrogantes y avariciosos, cualidades que en ese momento la iglesia no podía mostrar al público. Y a partir de esta representación de los curas fue que la Iglesia Católica después del siglo XVI comenzó a prohibir este libro. Y es que la Inquisición fue tan dura con este libro, pues los buscaba también dentro de los estantes y los anaqueles de los campesinos para quemarlos. Sin embargo, muchos campesinos lograron guardar estos libros en sus bibliotecas ocultas y logró sobrevivir hasta el día de hoy, cuando nosotros podemos conseguir este libro en cualquier librería.
Esta es una de las obras literarias universales que tengo yo pendiente para reseñar en un video. Me queda esa tarea porque es uno de los libros más populares y más fabulosos que tiene la literatura universal. Madame Bovary, del famosísimo autor Gustave Flaubert, estuvo prohibida en Francia porque atentaba contra la moral de la sociedad francesa. Y es que su autor fue llevado a juicio y en el juicio lo querían encerrar y lo querían castigar porque su obra mostraba a una mujer que era contraria a los principios morales y éticos de la sociedad de ese momento. Y es que en este caso, Madame Bovary, el personaje femenino central de esta obra, representa a lo que es la femme fatale, a aquella mujer que provoca emociones al hombre pero que también lo asesina. Es un personaje que evoca deseos sexuales y esto era lo contrario a lo que quería mostrar la iglesia y la sociedad y el gobierno en ese momento, o lo que querían educar a través de las obras. Por eso Madame Bovary estuvo prohibida, porque era contrario a lo que el gobierno y la iglesia quería enseñar. Y si quieren conocer un poco más de la femme fatale, he hecho un video en donde hablo más sobre este tema. Ahora seguimos con la Metamorfosis de Franz Kafka. Este es otro libro que tengo pendiente para reseñar en video. Y esta obra fue prohibida en Alemania y en Checoslovaquia no porque su historia criticara a los gobiernos, sino porque su autor fue acusado de revolucionario. Y es que cuando comenzó el Tercer Reich, antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nazi comenzó a prohibir y a quemar todos los libros de aquellos autores que no estuvieran a favor de su propio gobierno. Y en ese momento Franz Kafka fue acusado de revolucionario. Es por esta razón que antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, este autor estaba prohibido en Alemania. Y luego, unos años después, en Checoslovaquia, que tenía un gobierno comunista, también fue prohibido porque sus traductores fueron considerados capitalistas y su autor tenía fama de revolucionario. Entonces, este libro fue 2 veces prohibido, primero en Alemania y después en Checoslovaquia. Y seguimos con Alicia en el País de las Maravillas, pero en este caso para los niños rata estoy hablando es de la obra y no de la película. Pues esta obra fue prohibida en 1865 por su historia, no por el autor. Y este libro de Lewis Carroll fue prohibido en China en 1865 porque supuestamente había animales que hablaban y esto atentaba contra la capacidad discursiva e intelectual del ser humano. El gobierno de turno lo prohibió porque pensaba que el libro ofendía a la capacidad intelectual del ser humano de hablar. Y después también en 1900 fue prohibida en Estados Unidos porque supuestamente Alicia se drogaba y por esa razón veía animales que hablaban y veía lugares fantásticos. Finalmente también vamos a hablar de los libros que fueron prohibidos porque tocaron temas de brujería, y aunque fueron muchos, en este caso solo mencionaré 2, la saga de Harry Potter y la obra de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. En el caso de Harry Potter, en Estados Unidos, algunas asociaciones ultraconservadores iniciaron una campaña de censura porque en el libro se tocaba o se hablaba sobre brujería, sobre brujas y sobre magos. Y lo mismo pasó con la obra de Sherlock Holmes en la Unión Soviética en 1929, pues allí se intentó prohibir porque supuestamente en las historias de este detective se tocaba o se mencionaba el ocultismo. Y ahora en estos momentos no le vayan a decir a Alejandro Ordóñez que la historia de Caperucita Roja no era de izquierda sino de una niña que se perdía en el bosque, porque le puede dar un patatús. Y sé que la lista es muchísimo más larga porque hubo muchos libros que fueron prohibidos por gobiernos, por la iglesia y por organizaciones sociales. Pero los invito, si desean seguir hablando más sobre este tema, a que me sigan en mi canal para hablar sobre la historia de la literatura.